Hola hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes en esta hermosa mañana que el Señor nos brinda con su misericordia y gracia. Como lo decía mi hermano, mi nombre es Richard Paul Terán, a los que no me conocen, y es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. Quiero que por favor hagamos una oración antes de poder empezar y llegar al texto. Querido Padre y buen Dios que estás en gloria, te alabamos y te glorificamos. Nos alegramos, Señor, en el hecho de habernos tú dado la salvación y el perdón de nuestros pecados. En esta preciosa mañana, Señor, queremos que por tu gracia y misericordia nos otorgues la luz, la iluminación de tu Espíritu para poder entender tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a la luz y nos has llamado a andar como hijos de luz. Te pedimos que por favor, por tu palabra, nos guíes y nos lleves a poder vivir conforme a tu voluntad, y que tú seas honrado, Señor, es el deseo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, y muéstranos por tu palabra, tu voluntad y deseo para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Gracias al Señor, tuve la oportunidad hace poco de estar en una conferencia allá en Grey, como ustedes saben. Un tiempo hermoso donde el énfasis de la conferencia hacía mención al hecho de pastorear el remanente. Ese remanente básicamente está relacionado al hecho del pueblo que Dios ha escogido y ha separado de entre este mundo incrédulo y perverso, que ama su propio pecado. Y Dios en su misericordia y gracia les ha otorgado la dicha de poder ser parte del pueblo de Dios. La incitación y la exhortación básicamente se fundamentaba en el hecho de, como ministros fieles, guiar a aquel pueblo que Dios ha puesto bajo el cuidado de los ancianos. Y entre lo que se podía ver y se podía contemplar era una exhortación nuevamente a que nosotros podamos ser fieles en aquello de lo que Dios nos ha llamado. Y entre lo que nosotros podemos notar, ustedes conocen muy bien el contexto de nuestra realidad. Y nuestra realidad es que hay una deficiencia en una particularidad que tiene que ver mucho con el tema de la pureza moral, la decadencia y la falta de compromiso. Con el tema de la vida íntegra y la pureza es algo que en realidad nuestra iglesia en nuestro tiempo y básicamente en nuestro contexto es una tristeza permanente, porque tenemos congregaciones, tenemos iglesias donde simplemente la inmoralidad es algo que simplemente se la trata como algo que simplemente no es de mayor importancia. Líderes que caen en inmoralidad sexual, simplemente con un aparente arrepentimiento, ya se encuentran nuevamente en el liderazgo, cuando la Biblia habla claramente que estos están descalificados. Pero básicamente lo que en realidad yo quiero tratar de comunicar en esta preciosa mañana, hablando en primera instancia con la realidad del liderazgo y la importancia que eso implica en cuanto al tema de la pureza moral, también el hecho de la realidad del contexto de los hermanos en la iglesia local y aquellos que no están relacionados quizás con el liderazgo, pero son parte de la realidad de la comunión del cuerpo de Cristo, y como algo importante que el Señor ha determinado en cuanto a todos los creyentes es el hecho de que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. La realidad de la pureza tiene que ver con el hecho de manifestar y reflejar el propio carácter de Dios. Y entre aquellas cosas es importante poder señalar el hecho de lo que en realidad nosotros tenemos que ver como una gran advertencia de la palabra de Dios. Y el tema que nos atañe y básicamente el punto a tratar en nuestros sermones es esa realidad de la advertencia que hace Dios en cuanto al pecado de la lujuria. Porque para poder llegar a la inmoralidad sexual o llegar a actos pecaminosos e inmorales, básicamente nace esto propio del alimentar los deseos carnales de nuestros cuerpos. Es interesante que un autor comenta, y él dice lo siguiente en cuanto a una estadística de algunas revistas cristianas que hacen énfasis en un hecho muy lamentable y preocupante acerca de este asunto. Él dice,
Hace poco tiempo, la revista Liderazgo realizó una encuesta entre 1 millar de pastores. Los pastores respondieron que 12% de ellos habían cometido adulterio estando en el ministerio. 1 de cada 8 pastores y 23% había hecho algo que ellos consideraban sexualmente impropio. Otra revista, titulada Cristianismo Hoy, hizo una encuesta entre 1 millar de suscriptores que no eran pastores y describió que la cifra entre estos era casi el doble de lo que eran la cifra anterior de los pastores. Dice, el 23% dijo que había tenido relaciones sexuales extramaritales y el 45% indicó que habían hecho algo que ellos consideraban sexualmente impropio. 1 de cada 4 hombres cristianos son infieles y casi la mitad de ellos se han comportado indecorosamente. Wow. El tema es muy serio e importante, pero básicamente lo que nosotros podemos ver ante la realidad de que no estamos viendo quizás de una forma externa una práctica de inmoralidad, resulta que el Señor Jesucristo señaló claramente la realidad del grado de la inmoralidad y lo que implica al punto de que el simple hecho de considerar, de codiciar a una mujer de manera en particular, simplemente eso ya era un adulterio del corazón. Y básicamente eso llevaría a la práctica tarde o temprano. Y es eso básicamente la lujuria, los deseos y los anhelos perversos que nacen de la carnalidad, y una alimentación de los tales llevará finalmente a la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es uno de nuestros grandes males el día de hoy. Y es uno de los pecados, hermanos, que más molesta a Dios. Ustedes pueden notar textos en la Escritura que hacen énfasis al hecho de que Dios mismo señala el hecho de que Él no está agradado con esto. Hebreos capítulo número 13, versículo 4, dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, dice la Escritura, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18, Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, dice a los hermanos de Corintios: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Efesios capítulo número 5, versículo 3, dice, hablando Pablo claramente a los hermanos y advirtiéndoles, y les dice él: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Eso no debe ser ni parte de conversación entre nosotros, este tipo de inmoralidades, porque es algo detestable. Y la advertencia severa que nosotros podemos notar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 del Señor Jesucristo, hablando a la iglesia, muy claramente allá de Tiatira. Nota lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, una mujer que estaba predicando ahí en la iglesia y que estaba guiando a la iglesia, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo, dice el Señor, para que se arrepientan. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Nota, he aquí, yo la arrojo en cama. Eso es una descripción para el infierno, o para que caiga en dolor y enfermedad
por causa de su pecado, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Esa es una afirmación de los que estaban con ella y seguían a ellos, y los que perseveraban en ellos. Y en algún sentido la disciplina bíblica o eclesiástica en algún sentido tiene que ver con aquellos que perseveran en su pecado, de que la muerte vendrá a ellos por causa de perseverar en esto. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Ese es el punto. El punto es que la realidad de que nosotros no podemos ver lo que Cristo ve, en realidad no podemos hacer un juicio en cuanto a la realidad de alguien que incluso puede llevar una vida aparentemente, públicamente de piedad, y en realidad es un fornicario o un adúltero, o una fornicaria o una adúltera. La realidad es que Cristo conoce perfectamente el corazón, y habrá juicio para quienes perseveran en este estado, y el llamado de advertencia de parte de Dios es claro y evidente a que se arrepientan, a que se arrepientan. Pero, como dije en mi introducción, para llegar al punto de que una persona llegue a un estado de practicar este tipo de actos inmorales, deshonrosos ante los ojos de Dios, que es la inmoralidad sexual, básicamente lo que nos lleva a poder entender dónde nace esa realidad es en el tema de la lujuria. La lujuria. Y yo quiero hacer énfasis en eso de manera en particular, y deberíamos responder la pregunta: ¿a qué es la lujuria? ¿Qué significa aquello? Bueno, esta palabra principalmente nosotros podemos notar que es una palabra griega, lujuria, y comunica el hecho de codiciar o desear algo. Simplemente significa tener un deseo enfocado en una satisfacción o obtener lo deseado de manera en particular. La palabra como tal puede ser utilizada en un contexto favoritivo como en un contexto negativo. Por ejemplo, cuando nosotros podemos notar en 1 de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1, es utilizada la palabra en un sentido correcto de desear el ministerio pastoral. Palabra fiel, dice Pablo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ese es el término griego que se utiliza, epifumeo, para hablar acerca del deseo de algo. Es utilizada en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17, cuando Pablo expresa su deseo por ver a los hermanos de Tesalónica. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, dice, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro. Y es utilizado en otros contextos, señalando el deseo genuino y real de algo bueno. En realidad, cuando hablamos acerca del término lujuria, puede ser utilizado un término deseando algo bueno, pero a su vez, cuando se determina el término como tal, lujuria, se señala de manera muy particular en el contexto negativo para hablar acerca del deseo carnal perverso. El deseo de la carne, como la titula la Escritura, acerca de la lujuria en el hombre, en la mujer. El deseo de la carne, hermanos, es un deseo distinto al deseo justo. El deseo de la carne es malo en todas sus formas. La lujuria es el deseo carnal malvado que busca ser satisfecho en todas sus formas y maneras. Está buscando solamente la autosatisfacción de los miembros corporales. El agente principal de la lujuria y su forma en la cual éste se enciende es particularmente por medio de los ojos. Ustedes recuerdan la palabra de Lucas, donde el Señor Jesucristo dice en el capítulo número 11, versículo 24, la lámpara del cuerpo, dice el Señor Jesucristo, es el ojo. Y Él dice,
muy claramente, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Stuart Scott señala y dice, la lujuria acoge y continúa los deseos malos de la carne, en lugar de resistirlos y de huir de ellos, volviéndose a Dios y a lo que es justo. Continúo y cito nuevamente a Scott y dice, el pensamiento lujurioso es un grave pecado a los ojos de Dios, pero si es tolerado, es solamente el inicio para nuestra lujuria. A menos que nuestros pensamientos internos estén disciplinados, estos progresarán a pecados más externos. La lujuria sensual no es usualmente satisfecha hasta que el pecado físico sexual logra su satisfacción egoísta. Dice él, aunque pueda tomar días de episodios mentales, antes que la lujuria requiera satisfacción completa, la carne no renuncia hasta que sea ella satisfecha o mortificada. Textos tales que la palabra de Dios nos hace mención, señalando una advertencia clara contra esta realidad, es evidente. Romanos capítulo 8, versículo número 13, dice la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne, deseos carnales, dice él, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El capítulo número 13 de Romanos, en el versículo 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, alimentando nuestros deseos carnales y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es por eso que la Escritura, hermanos, advierte claramente. Y Pablo entendía perfectamente este asunto. Y de seguro experimentaba la realidad de los malos deseos carnales, porque este mismo fue el que señaló, yo mi cuerpo lo golpeo permanentemente, que se sujete a la ley de Dios y que éste no se levante para satisfacerse a sí mismo. No vaya a ser que por tal causa, dice Pablo, venga yo a ser alguien descalificado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4. Dice Pablo a los hermanos, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En realidad una mejor traducción podría ser allí cuerpo. Que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias, deseos lujuriosos. ¿Como quiénes? Como los gentiles que no conocen a Dios. En segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo le dijo a su hijo en la fe muy claramente y le advirtió, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hermanos, estas son claras advertencias acerca de la realidad de la lujuria y el peligro de tales. Pero la Biblia no solamente hace un énfasis en el hecho de la realidad del odio de parte de Dios a este pecado en particular, como el tema de la fornicación y el tema del adulterio, como lo hemos señalado y hemos leído por la palabra de Dios, sino que Él describe y muestra de manera clara la realidad de cómo uno debe de combatir aquello. Y Él nos muestra por su palabra cómo Él mismo nos da la pauta para que nosotros podamos de manera clara hacer frente a esta realidad y no ceder ante los deseos lujuriosos. Y no voy a hacer tanto énfasis en este texto porque quiero presentar un ejemplo de advertencia
acerca de lo que tiene que ver el tema de la lujuria y las consecuencias de aquello, pero como algo que anticipa eso, yo comparto entonces lo que Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Y nota lo que le dice. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y hablaré sobre ese término más adelante porque apenas estoy en la introducción del sermón. Y entraremos entonces en el desarrollo de tal sermón que nos habla acerca de la clara advertencia respecto de la realidad de lo que implica alimentar nuestros ojos de forma equivocada. Cuando nuestra mirada está en aquello que se convierte en algo que alimenta mi deseo interno para satisfacer lo que mi carne desea y anhela, vamos a ver por la palabra de Dios cómo te vas a hallar en grave peligro y en la propia destrucción de tu cuerpo y de tu vida. Me resulta interesante y por eso leía en la introducción. Leíamos la palabra de Dios al inicio del servicio. Y estas cuestiones son cuestiones que Dios las ha dejado con el fin de que nosotros podamos aprender de los que cometieron errores en el pasado con la finalidad de que nosotros no caigamos en las mismas cosas. Primera de Corintios capítulo número 10. El versículo 1 dice, porque no quiero, le dice Pablo a los hermanos de Corinto, no quiero, hermanos, que ignoréis todo lo que le va a decir lo que pasó con nuestros hermanos en el pasado. El versículo número 6 les dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para que para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y para presentar un ejemplo claro acerca de esta realidad del tema de la lujuria y el grave peligro que nos exponemos nosotros al no prestar atención a esta advertencia importante y fundamental, nosotros vamos a hablar de un personaje que a la luz de la realidad bíblica y a la luz de esa narrativa acerca de este personaje, nosotros, escúchame bien hermanos, jamás hubiéramos pensado o creído que este personaje del que vamos a hablar hubiera caído en un pecado de manera particular que traería una destrucción y un dolor tremendo a su vida y a su familia. Y ustedes saben de quién estoy hablando o de quién voy a hablar. Del hombre de corazón puro, del hombre intrépido, del hombre valiente, del hombre de fe, del hombre apasionado, conocido nada más ni nada menos en el Antiguo Testamento como David. Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Nosotros vamos a ir brevemente haciendo una biografía respecto de David. David era un muchacho de corazón puro. ¿Por qué? Para ser breve, capítulo número 16, versículo 1 al 7, habla acerca de la realidad de que Saúl va a buscar a este hombre que va a ser ungido como nuevo rey de Israel. Y resulta en el versículo número 7 lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová respondió a Samuel, porque él estaba buscando a quien en realidad no tenía que buscar, porque estaba mirando de una manera que él miraba y no como Dios. Y le dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué cosa dice él? El corazón. Dios literalmente había visto el corazón de David y él consideró que David era un hombre, un muchacho, un joven de corazón puro. Sí, así lo vio Dios. Y eso era lo que David manifestaba. No era perfecto, había pureza en él, había deseo de honrar a Dios. Pero no solamente David se lo describe con su pureza, sino que también se lo conoce como un joven, un hombre intrépido, sagaz, con iniciativa. Eso tú lo puedes notar en los versículos 13 al 32, de manera en particular cuando vemos en el capítulo 17, donde ocurre que está Goliat y los filisteos y están burlándose del pueblo y todo lo que está ocurriendo allí. Tú notas en el versículo número 26 del capítulo 17 lo que dice la escritura. Entonces habló David, hablando acerca de él, y lo que pasaba allí, cómo éste salía y se burlaba del pueblo, del ejército de Dios. Dice David, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es intrépido, es sagaz. Él está diciendo ante toda la multitud del ejército de Dios, temblando y preocupado allí, este simple muchacho, ¿quién es este? ¿Quién es este incircunciso para que trate de tales formas y maneras al pueblo de Dios? Y tú puedes ver en el versículo 32 a David. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¡Wow! No solamente eso. Él era valiente. Él era valiente. Versículo número 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Tiene fe él en Dios. Es intrépido, es valiente. Tiene un corazón sano. Tiene pureza en él. Es un hombre de fe. Es un hombre que confía en el Señor. Es un hombre que depende de Dios. Literal, es así David. Nota el versículo 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Es un hombre que confía en Dios. Hoy, a ti, Goliat, debes de saber que hoy Dios te entregará en mi mano y te cortaré la cabeza. Y todos sabrán que Dios es Dios de Israel y de sus escuadrones. Nota no solamente eso de David. Es un hombre alegre. Es un hombre apasionado por Dios. Segunda de Samuel 6:14. Y David, cuando ya traen el arca, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Gozoso, expresaba una gratitud y un contentamiento hacia el Dios verdadero. Cuando leemos los salmos, leamos lo que dice este hombre tan apasionado por Dios. Salmos capítulo número 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él veía la ley de Dios como un dulce tan hermoso para él. Él atesoraba aquello que era tan preciado, la palabra del Dios verdadero. Él dijo en el Salmo 19, en el versículo 10, deseables, la ley de Dios, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Y podemos seguir hablando de todas las expresiones que tenía David acerca de su Dios. Jamás creeríamos que este hombre era un candidato para cometer inmoralidad y traer deshonra al nombre de Dios, y que perdería incluso su reinado, no sería ya el mismo producto de su pecado. Pero la pregunta a todo esto es: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con David? ¿Por qué él tendría que ser alguien que experimentaría todo eso? David lo dijo muy bien, y él señaló que él había sido concebido en pecado. Y él entendía que él era un pecador. Pero en alguna parte en particular de la vida de David, David se olvidó de la realidad de nuestra propia debilidad humana. Y la Biblia, así como registra de manera clara la realidad de este hombre de corazón puro, intrépido, valiente, de fe, de alegre corazón y de compromiso con la ley de Dios, de la misma manera la palabra de Dios manifiesta y revela la debilidad y el pecado de David. No olviden esto. Por favor, no olviden esto. Primera de Corintios capítulo número 10. Estas cosas nos han sido dadas, han sido preservadas en este libro sagrado con una finalidad: que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, porque Dios nos ha dejado el ejemplo del peligro que es ignorar su palabra. Y tú lo vas a ver. Y vemos que David fue un hombre que amaba a Dios apasionadamente como ningún otro en el Antiguo Testamento. Pero vemos que David cayó poco a poco en una autogratificación y de forma ligera permitió muchas cosas que lo llevarían a la catástrofe fatal. David comenzó bien. Tú puedes ver en segunda de Samuel capítulo 5.
Versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David. Nota, en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien, escucha, y no pierdas de perspectiva esto. Nota, él dice, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Tú, le dice el pueblo, tú nos sacabas y íbamos contigo y volvíamos contigo. Somos ahora parte de ti. Él se había ganado el pueblo porque su integridad y su ejemplo era evidente. El pueblo veía que era un hombre comprometido, estaba al frente, batallaba, peleaba. Pero asimismo, este hombre en el transcurso del tiempo y en su caminar, poco a poco comenzó a desviarse. Y esa es la intención del autor al comunicar solo más adelante lo que tú puedes leer en cuanto a él. Versículo número 3. Y tomó David, dice allí, más concubinas y mujeres de Jerusalén. Y nosotros vamos a hacer algo que nos vamos a dar cuenta, el grave error. Antes de que pasase esto, el Señor Dios Todopoderoso advirtió algo en particular a los reyes cuando estos los tuvieran en el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 17, versículo 14, Dios le dijo a Moisés, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí, escuche bien, caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí, que dice allí, muchas mujeres, para que con su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarán para sí en abundancia. De allí comienza la realidad de la caída de David, ignorando lo que Dios había advertido muy claramente. Y tú puedes notar cómo por la palabra de Dios progresivamente se puede ver cuando llegamos al capítulo número 11 o antes de llegar al capítulo número 11, que es el capítulo donde se habla de la inmoralidad de David, podemos ver cómo era David y cómo llegó al punto de dejar de ser lo que tenía por hábito y por práctica en su vida. Hermanos, David se descuidó de la disciplina que él tenía personalmente en cuanto a su integridad y comunión con Dios. David fue un hombre que peleaba él mismo las batallas. Segunda de Samuel 5:6. Entonces, ¿qué dice allí? Marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos.
Nota lo que dice el versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces, ¿qué dice allí? Consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Note el énfasis: iré. Y David salía, y David iba. Capítulo 8, versículo 1. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David aquella ciudad que vemos allí. Nuevamente, versículo 15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Vemos a un hombre que permanentemente se identifica por la palabra de Dios y salía. Y él iba al frente y tenía conquista. ¿Y qué hacía? Y consultaba a Jehová. Y Jehová le decía: sí, ve, que yo estoy contigo. Entonces vemos a un hombre de forma activa que tiene una disciplina de consultar a Dios, de ir y hacer lo que Dios le ha determinado, de estar al frente como un hombre que era poderoso en el campo militar, y alguien que estaba con la bendición de Dios para realizar todo esto. Pero resulta que cuando llegamos al capítulo número 11, las cosas ya no son las mismas. David fue un hombre que descuidó la disciplina y estaba en una posición vulnerable. Este va a ceder ante sus apetitos carnales, y como consecuencia de sus actos traería destrucción y dolor para él y para su familia. Versículo número 1, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo, ¿qué dice allí? Que salen los reyes a la guerra. En tiempo de guerra. En tiempo donde simplemente David literalmente tenía que estar al frente. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió ¿a quién? A Joab. Y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Esto es intencional. El autor comunica esto de manera clara, señalando la debilidad y el descuido de David. Hay una autoconfianza. ¿Para qué voy a salir? Ya casi todos están vencidos. Enviaré a Joab y a unos cuantos más, y yo me quedaré en casa descansando. David, en ese contexto, hermanos, vio algo que él no tenía que ver. Codició algo que él no tenía que codiciar. Y se obsesionó con algo que él no debía obsesionarse. David salió a su portal, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, caía el sol en Jerusalén y él en su palacio, y salía, y eso era algo hermoso. Que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Como era algo alto, se podía ver todas las casas pequeñas desde su palacio. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando.
la cual dice el hebreo que es bien expresivo, era muy hermosa. Y cuando la Biblia dice que era hermosa, era hermosa. David salió a su portal. David vio algo que por error vio, lo que automáticamente David debió hacer en el momento en que vio a una mujer desnuda que no era su mujer, era automáticamente voltear su rostro, entrar a sus aposentos, pedir a Dios que borrara tal imagen de su mente y de su corazón y luchar contra lo que automáticamente la lujuria pecaminosa se aumentaría en él y rechazarlo. Pero no fue lo que ocurrió. David la codició y la miró y le gustó y la siguió mirando hasta que se terminara de bañar. La deseó. Él contempló a la mujer. Él adulteró con ella en su corazón. Se obsesionó. Versículo 3. Nota. Primera parte. Envió David. El asunto es serio. Envió David a preguntar por aquella mujer. Ya lo que se había visto y lo que no se rechazó, David tenía en su mente a la mujer. David comenzó a obsesionarse con ella. David comienza a hacer preguntas respecto de ella. David manda a agentes a investigar respecto a una mujer que vive en tal lugar, en tal sitio en particular. Necesito saber respecto de ella. Está obsesionado. Y en la segunda parte del versículo número 3, David va a racionalizar todo para su objetivo. Y por favor nota esto. Y quiero que por favor, hermanos, de todo corazón, quiero que vean el asunto serio del tema de la lujuria. Porque eso es lo que quiere Dios para nosotros. Le dicen a David, y le dijeron, aquella mujer, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Eso es intencional. ¿Por qué? Porque este Urías Eteo es uno de los hombres de batalla y de guerra del círculo cerrado de David, de sus valientes, de los que batallaban con gran fuerza y de los que se entregaban su propia vida por el rey. Ellos le describen de manera muy particular quién es esa mujer y el marido de ella. En un sentido de advertirle, en algún sentido ya saben y conocen a David. Él es el rey. Y él puede tomar una mujer. Pero ellos advierten y tratan de despertar a David. Le dicen, no, ella es Betsabé, hija de fulano y mujer de Urías Eteo. Él lo racionalizó todo. ¿Y qué significa eso? Ken comenta, un autor, y dice, es en ese momento, dice él,
Es en ese momento cuando Dios deja de ser real para nosotros. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace olvidar de Dios. Yo no sé tú. ¿Quieres que sea sincero contigo? ¿Quieres que abra mi corazón contigo? En ocasiones, el pecado o los pensamientos lujuriosos, cuando estamos a solas o en cualquier otro lugar, cuando avanzamos más allá de lo que en realidad nosotros deberíamos haber cortado ya, hermanos, Dios desaparece de nuestra escena y creemos que nadie nos ve. David sacó de escena a Dios, desapareció para él. Es como que él racionalizó todo. Él podría haber dicho de la siguiente manera, David pudo decir, la verdad que esta joven mujer está sola, sin un marido por ahora, y de seguro quizás hasta quede sola. Y su marido probablemente quizás ni venga ahora que está peleando con Joab y muera quizás en batalla. Así que creo que lo mejor sería por Urías, que es uno de mis defensores y del grupo de los que pelea por mí, lo mejor sería es que yo la tome para mí y yo se la voy a proteger y se la voy a cuidar. Alan Peterson comenta y dice, en cuanto a este asunto, dice que David pudo haber dicho, Urías es un gran soldado, pero probablemente no es tan buen amante o esposo. Es mucho mayor que ella y estará fuera durante mucho tiempo. La joven necesita un poco de consuelo en su soledad. En esto puedo ayudarla, pudo haber dicho David. Nadie resultará perjudicado, pudo haber dicho David en su mente y en su corazón. No busco nada malo con eso. No es lujuria. Dice, sé lo que es eso. Eso es amor. Eso no es lo mismo que encontrar una prostituta en la calle. Dios sabe que es así. Tráiganmela. No sé si tú estás notando progresivamente la lujuria, cómo va. La miró, siguió mirando. Mandó detectives. ¿Quién es ella? Es fulana. Le haré un bien. Tráiganmela. Dios ha desaparecido de escena. Hermanos, David cayó en degradación total. Versículo 4. Vemos el adulterio y el versículo 5. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Quizás si ustedes leen de una manera muy superficial, o al menos la traducción no nos ayuda un poco, al parecer pareciera que hay una cronología en el versículo número 4 hablando de los eventos que pasaron, como por ejemplo, y David envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia. Esa purificación no tiene nada que ver con su inmoralidad sexual.
Una mejor traducción, la Nueva Versión Internacional, se lee así el texto para poder entender. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. Lo que está ocurriendo aquí es que el autor está señalando de manera muy particular esto. Ella, antes de estar con David, ya había pasado por el tiempo de la purificación menstrual. Y eso es señalado intencionalmente para que se señale con claridad que después de haber estado ella con David, fue que quedó embarazada. Y hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. El autor señala intencionalmente eso para que no haya engaño. Ella ya había pasado el tiempo de la menstruación y allí fue que estuvo con David, y el resultado de eso fue que ésta quedó embarazada. Betsabé es culpable de su propia inmoralidad, igual que David. Hermanos, versículo 6 al 13, hablando de la degradación total de David. David quiso encubrir su pecado, queriendo que Urías se llegue a su mujer para hacer creer que él fue el que la embarazó. Ustedes están viendo todo esto, cómo progresivamente la lujuria y el pecado allí están actuando y obrando. Aquí Dios ha salido de escena ya. Él está controlado por el deseo lujurioso. Ahora él intenta tapar y cubrir su propia maldad. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. En el primer intento, anda a la casa, lávate los pies. Era una costumbre. Haz que tu mujer te atienda. Y finalmente, un hombre que estaba lejos iba a estar con su mujer. ¿Qué sucedió? Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Primer intento fallido. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David: Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Vaya qué hombre. Le está dando una lección a David. Acá, usted no sabe, usted sabe lo que está pasando. ¿Usted cree que es tiempo de que me vaya a comer y a descansar y a estar con mi mujer? Israel, el arca, el pueblo en batalla. Era un hombre de guerra, era un hombre valiente. No haré tal cosa.
no haré tal cosa, es lo que dice. Versículo 12, el segundo intento. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él. Ahora el segundo acto es emborracharlo. Entonces, cuando alguien está bien tomado y borracho, pierde los sentidos y sus deseos incluso comienzan a aumentarse. Y entonces lo embriago y este va a querer estar con su mujer. Y entonces ahí va a ir donde ella. Y entonces le echamos la culpa a él de eso. Recuerden, aquí hay un hombre que Dios ha desaparecido de su escena. ¿Quién? ¿El de corazón puro? Sí. ¿El intrépido? Sí. ¿El valiente? Sí. ¿El apasionado? ¿El que dice que la ley de Dios es su delicia? Sí, de ese estamos hablando aquí. De David. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Un hombre comenta y dice que ante este contraste de la realidad de David y Urías borracho, un borracho actuó más puramente que un hombre que estaba en sus cabales y sensatos. Él no estaba en sus cabales y sensato. Él estaba controlado por sus deseos perversos. Fue mejor hombre Urías que David en ese momento. ¿Qué sucedió, hermanos? David lo convidó a comer y a beber y finalmente él no fue a su casa. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y lo que nosotros podemos ver en esto, hermanos, es el proceder de la lujuria. Y todo lo que ella hace cuando uno trata de encubrir su propio pecado. Escribió entonces, venida la mañana, escribió David a Jehová, una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él. ¿Para qué? Para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías. Wow. Qué dolor. Cuánta maldad. David hizo que Urías sea muerto para encubrir su pecado. Las consecuencias de aquello fueron evidentes. Las consecuencias fueron evidentes y al finalizar el capítulo número 11, para cortar el relato, dice que después de todo esto, versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y ese es el punto. Y debido a eso, veremos las consecuencias de la realidad de una mente y un cuerpo y un deseo lujurioso permanente en la vida de un hombre, donde finalmente saca a Dios de escena, producto que le dio libertad a sus propios deseos carnales. Y todo lo que nosotros hemos podido ver, el fruto de eso es evidente, porque no hay forma alguna en que ningún hombre que le dé rienda suelta a sus deseos malvados no reciba ni tenga las consecuencias de aquello. Lo que pasó con David como consecuencia de su pecado es muy doloroso. Aunque David finalmente se arrepintió de su pecado, la consecuencia del pecado no se irá nunca de nuestras vidas. Las consecuencias fueron inevitables. Se murió el primer niño que tuvo con Betsabé. Su bella hija Tamar la violó su medio hermano Amón. Amón fue asesinado por Absalón, el hermano de padre y madre de Tamar. Absalón le cogió odio a su padre por su inmoralidad y preparó una rebelión contra David. Quería quitarle el reino a su padre. Absalón fue asesinado. El reino de David cayó y nunca volvió a ser lo que era antes por causa de su inmoralidad. ¿Por qué es tan importante la pureza moral? Esa es la pregunta que quisiera responder el día de hoy, tanto para hombres y mujeres. Hablo de personas que han nacido de nuevo y que han experimentado el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la pureza moral? Hermanos, Pablo a los hermanos de Tesalónica les señaló la importancia de una vida moral totalmente centrada en la pureza e integridad en cada uno de los creyentes. Esto es algo indispensable en nuestra relación de hijos nacidos de nuevo con un padre. Escuche, ¿por qué? Porque nuestro Padre de manera muy particular se identifica y se da a conocer como lo que Él es: santo, puro y justo. Todo lo opuesto de lo que fue David. No fue santo, no fue puro, fue injusto. Todo aquello revela la condición de un hombre que no ha nacido de nuevo, un hombre que en realidad persevera en esta conducta, estado y permanencia. Es alguien que en realidad no tiene a Dios. David evidenció arrepentimiento y David en realidad se arrepintió. Pero este tipo de conducta, Pablo hace un contraste que así es como viven los impíos. Lo que pasó con David es un ejemplo, nos da la palabra de Dios para que nosotros no hagamos ni codiciemos lo que ellos por error hicieron y codiciaron. Es importante porque la pureza está relacionada con Dios mismo. Es por eso que tú lees al finalizar del capítulo: pero esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Primera Tesalonicenses capítulo número 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Él les dice que, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se separen, que vivan en santidad,
que os apartéis de toda fornicación, de toda inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes, cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencias. Eso significa los deseos lujuriosos, los deseos carnales. ¿Como quiénes? ¿Quiénes son los que viven de tal manera? Como los gentiles. ¿Que qué? Que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, escuche bien hermano, es vengador de estas cosas. Lo que le pasó a David fue castigo de parte de Dios por su actuar y por su inmoralidad. Dios aborrece el adulterio y la fornicación como todo otro pecado, pero de manera muy particular Él tiene un trato de un odio mayor a aquello. Él es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué cosa. Ahí hace un contraste Pablo claro. A santificación. A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Si nosotros nos preguntamos ahora, ¿cuál fue la gravedad del pecado de David? ¿Cuál fue? Ve conmigo nuevamente. Segunda de Samuel, capítulo 12. 3 pecados evidenciados aquí. Versículo 7, nota cómo Dios le dice a David. Entonces le dijo Natán a David. Dios envió a Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, cuando le puso el ejemplo acerca de la injusticia. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Le dice a David: yo te ungí, note el énfasis ahí, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Dicho de otra manera, tú eras un pastor de ovejas. Tú estabas cuidando unas ovejas. Tú no tenías nada más que una simple oveja. De hecho, sus hermanos le dijeron cuando lo retaron y le amonestaron: ¿por qué tú vienes acá? Por curiosidad vienes. ¿Por qué no te quedas cuidando las pocas ovejas que tenemos? No tenía nada. Y Dios le dice: le dice a David, por pura gracia, yo te hice rey de Israel. Dicho de otra manera, yo te mostré mi gracia. Yo te di todo. De hecho, yo te podía haber dado mucho más. Primer pecado: tener en poco la gracia de Dios. Segundo, versículo 9. Tuviste en poco las palabras de advertencia de Dios. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo hiriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos
te amo. Segundo pecado, simplemente ignoraste mis palabras de advertencia. Tú has ignorado lo que yo he dicho. ¿Y qué es lo que dijo él? No se llenen de caballos, no se llenen de mujeres, no se llenen de oro. ¿Por qué? Porque se desviarán. Segundo pecado, ignoró las palabras. Tercer pecado, y el más terrible de todos, versículo 14. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La gravedad del asunto de todo esto no es tanto nosotros y lo que podamos tener como consecuencia. ¿Sabe cuál es la mayor gravedad de todo esto? Que Dios se molesta cuando tú y yo, por nuestro pecado, los impíos se burlan y tienen en poco el nombre de Dios por nuestra causa. No sé si puedes escuchar. Ese es pastor. Ese que anda con la mujer de fulano de tal. Ese es cristiano. Ese no es cristiano. Ese es un diablo. ¿Qué cristiano ni buen cristianismo? Ningún cristianismo de nada. Aquí mismo todos finalmente somos malvados, perversos. Si los mismos cristianos hacen una cosa y otra y viven de tales maneras. Los impíos blasfeman el nombre de Dios. ¿Qué Dios ni Juan Dios? Por esa causa le dice Dios a David, tú recibirás castigo. Es el mismo ejemplo de la claridad de los hermanos de Corinto y su maldad. Por esa causa de tomar indignamente el pan y el vino, muchos están enfermos y muchos ya mueren. Están muertos porque Dios mismo los mató. Porque por causa de ellos el nombre de Dios está siendo blasfemado. Ahora, ¿cuál es el punto? Estamos en grave peligro al no apreciar la magnitud del regalo gratuito de la salvación. Es tan simple y sencillo para nosotros simplemente codiciar y desear y sacar de escena a Dios. Tan pronto nos olvidamos de la gracia que no éramos nadie y por misericordia se nos ha otorgado la vida, se nos ha otorgado el perdón, se nos ha dado incluso hasta poder para poder vencer al pecado y tan pronto nos olvidamos de Dios. Estamos en grave peligro al no apreciar la hermosa gracia del sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Estamos en grave peligro al ignorar las advertencias de Dios. Estamos en grave peligro si este mensaje, si esto que Dios nos ha dicho el día de hoy es ignorado por nosotros, cuando en realidad tú conoces muy bien los deseos lujuriosos que tienes, la debilidad que tienes, y si tú simplemente sigues en el mismo deseo y sigues alimentando la perversidad en tu cuerpo y en tu carne y sigues mirando lo que no tienes que mirar, cuando te veas envuelto en la inmoralidad sexual, lo lamentarás y será muy tarde, querido hermano. ¿Ignoraremos las palabras del Dios verdadero? Estamos en grave peligro. Estamos en grave peligro porque el perseverar en ese tipo de conducta simplemente hará que los impíos blasfemen el nombre de Dios cuando concibamos nuestro pecado por ignorar las palabras de Dios. Y es peligroso porque el castigo divino vendrá. Si eres hijo, Hebreos nos habla muy claramente que al que tiene Dios por hijo lo va a corregir. Pero hay necesidad de eso, de que Dios tenga que golpearnos cuando podemos venir al arrepentimiento. ¿Qué harás con tu pecado? Lo hay el pecado, la lujuria te ha tomado ventaja. ¿Estás mirando lo que no debes? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Hay lujuria en ti? ¿No estás sujetando los deseos pecaminosos?
¿Continuarás con esos deseos perversos? ¿Seguirás viendo a aquella mujer o aquel hombre que no es tuyo ni tuya? ¿Seguirás adulterando en tu corazón? ¿Estás pronto a que sea físico y continúas así? Pablo le dijo a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, en su segunda parte, y este es el antídoto para vencer la lujuria: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y él le hace un claro ejemplo y lo ilustra y le dice muy claramente: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente al guardarnos en piedad, y también tiene promesa para la vida venidera. Y es interesante, hermanos, porque ese término en griego comunica el hecho de ejercitarse, de ejercítate. Alguien que en realidad en la antigüedad se desnudaba completamente, quedaba en el interior para poder hacer el ejercicio corporal o correr de manera sin ningún peso, sin ninguna carga, y ejercitarse de manera clara. Esa palabra fue transliterada a nuestro contexto y a nuestro idioma como la palabra que nosotros conocemos como gimnasio. Y entonces cuando Pablo está hablando aquí, diciéndole a Timoteo, le dice de manera clara, y de hecho está en presente este término, indicando un indicativo como un mandato de manera particular, les dice, un imperativo, perdón, les dice muy claramente: quiero que te ejercites de manera permanente y activa en la piedad. ¿Por qué? Porque eso tiene un fruto tanto para esta vida presente como para la vida venidera. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Pero hermanos, para concluir, nadie puede comenzar a ejercitarse para la piedad sin antes primero venir en arrepentimiento a Dios por su pecado. ¿Tienes problemas con la lujuria? ¿Tienes deseos carnales fuertes? ¿Sabes que estás haciendo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios? David nos dio un claro ejemplo, que a pesar de su pecado, a pesar de que llegó un momento donde Dios salió de escena por su lujuria, después de que Dios, como alguien que ama verdaderamente a sus hijos y viene a amonestarlos, este hombre volvió en sí. Y es allí que tú tienes el fruto de esa infidelidad o de ese pecado. El fruto de eso es el hermoso y glorioso Salmo inspirado 51 de David. Y yo quiero cerrar esto leyéndolo. Al músico principal de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Él dijo, porque David era un hombre de Dios a pesar de su debilidad: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame
y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Nota como dice David: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Más bien, con tu benevolencia, a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Padre, gracias por tu palabra. Perdona mi propio pecado, Señor. Compadécete de mis hermanos y ayúdanos a ejercitarnos en la piedad, porque queremos glorificar tu nombre con nuestra vida, Señor. Gracias, oh Dios, por tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga, hermanos.